Bueno, este es el ejercicio de historia del siglo XX y en el cual vamos a hacer un videoblog para hacer una pequeña reflexión sobre el libro Un tiempo de rupturas y en el cual nos vamos a enfocar principalmente para hacer la reflexión en los capítulos 14, 16, 17 y en esta ocasión vamos a tomar el capítulo 14 que es ciencia, función social y cambio mundial. Entonces, primero que todo lo que nos plantea el autor es lo siguiente, nos da como una pregunta. ¿Cómo es posible que uno de los mayores intelectuales del siglo XX, ¿sí? Algunos grandes científicos, hayan quedado excluidos de nuestro conocimiento, que en nuestros días no se tomen sus aportes, no se le dé la importancia que deberían tener? Para ello nos expone como ejemplo al gran pensador o el gran intelectual del siglo XX, uno de los grandes, que se llama John Desmond Bernal. Bueno, este señor, este gran científico que para él, eso es un paréntesis, planteaba lo siguiente, que su vida, al ser descrita, él quería que se lo escribieran de una forma que fuera a través de los colores, ¿sí? Él concebía que su vida tenía tres colores fundamentales, que era el rojo, la parte política, la parte, el color azul, la parte científica. Y la parte violeta o morada, la parte fundamental, eso ya es para escribirlo, el sexo. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces acá hacemos un pequeño análisis. ¿Por qué una parte roja, que es la política? ¿Por qué? Porque hacía referencia a su idea del comunismo, debido a que este sistema político, este sistema económico, por decirlo así, lo influyó a él a aportar algunos pensamientos políticos que él tenía acerca de la época. Bueno, la parte azul, científica, ¿por qué? Porque era lo intelectual, lo, in- lo intelectual. Y la parte morada, ¿por qué? Porque, o sea, para él, la fusión entre lo azul y la parte roja, ¿sí? La relación entre lo político, lo científico, surgía, no el sexo como tal, yo no lo consigo el sexo como carnal, ¿no? Sino concibo como una parte fundamental para la vida de él, ¿no? ¿Sí? La relación entre lo político, la relación entre lo científico, siempre tenía que ir unida y para él, pues supongo que la fusión de los colores azul y rojo es el morado, por eso concebía el sexo como el color morado. Ya aparte de este paréntesis, el autor plantea la biografía de él como sucesos que tuvieron mucha importancia en su vida, ¿no? Contextos que mayormente influenciaron a que este gran autor, como es este gran científico, Bernard, no haya tenido la importancia en la actualidad. Entonces decimos que Bernard nació en 1911,
y murió en 1971. Entre, entre esta fecha, sí, entre esta fecha surgieron tres momentos muy importantes, sí, tres contextos. El primero, que no influyó en gran medida, pero pues sí tuvo ocasión mientras que estuvo vivo, fue la Primera Guerra Mundial. El segundo aspecto es, o contexto es, la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero, y por último, es la Guerra Fría, ¿sí? Entonces, en este aspecto, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, fue la que tuvo mayor influencia política y también científica. ¿Sí? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, ¿no? Comenzó a notar Desmond Bernal que fue, por decirlo así, empezó a verse excluido por el sistema. Entonces ya ahí viene la parte de la Guerra Fría, cuando es influenciado por la Unión Soviética, es considerado como uno de los científicos más importantes, ¿sí? Bueno, este es el contexto de su época. Entonces, sigamos con la biografía. Entonces, John Desmond Bernal. Entonces, ¿cuáles fueron sus inicios como científico? Sus inicios como científico fueron en la escuela Bedford, donde mostró sus grandes cualidades científicas, donde lo fue como su primer paso, por decirlo así, a sus conocimientos en física, en cálculo, ¿sí?, en varias materias de conocimiento científico. Luego de Bedford pasaría a ganarse una beca en Cambridge, en la cual estudiaría la famosa cristalografía, ¿sí?, el campo donde más se desarrollaría después. En la cristalografía. Y bueno, después de eso, entre esos años, llegó en 1938. En 1938 llegó a la cátedra de física en la Birkbeck College. Donde pues amplió su conocimiento, donde pudo exponer amplio su conocimiento de cristalografía, ¿sí? Sin embargo, empezó también sus tendencias, por decirlo así, comunistas, su pensamiento, sus aportes,
¿sí? Sus influencias comunistas, socialistas, comenzaron a que fuera después de la Segunda Guerra Mundial, empezar a hacer una dificultad y empezó a perder su condición de científico en Inglaterra. Bueno, luego de esto planteó varios grandes aportes, ¿sí? Como por ejemplo fue uno de los padres de la biología molecular, y también apoyó, o por decirlo así, no apoyó, sino aportó, mejor dicho, su pensamiento, sus aportes para la creación de la bomba nuclear. ¿Sí? Entonces fueron dos grandes aportes. Pero, sin embargo, no se tuvieron en cuenta debido a que empezó a ser influenciado o tener una gran importancia en la Unión Soviética. Entonces, llantándonos al análisis como tal, se plantea lo siguiente. Berna tuvo un gran fracaso, por decirlo así, un gran fracaso en lo que podríamos decir en sus ideas políticas, ¿sí? Y sus aportes científicos, porque igualmente no fueron tomados en cuenta. Pero ¿por qué no fueron tomados en cuenta? Entonces, para esta respuesta, se ha planteado lo siguiente. Entonces, acordémonos de los modelos de sistema, ¿sí? Bueno, en estos modelos de sistema existe uno en el cual se desarrolló durante la Guerra Fría que se llama el sistema bipolar, ¿sí? Entonces, este sistema bipolar fue en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, en este sistema teníamos lo siguiente. Por una parte, un sistema capitalista, ¿sí? Y por otra parte, un sistema comunista, ¿sí? Bueno, entonces podría, en medio de la Guerra Fría, pudieron existir los dos, obviamente. Sin embargo, uno de ellos dos tenía que desaparecer, ¿sí? Entonces, por parte del capitalismo, la potencia al mando era los Estados Unidos y por la parte comunista era la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, al momento de que se acaba la Guerra Fría, al momento de que se acaba la Guerra Fría, entonces comienzan de alguna forma a desaparecer el modelo comunista, ¿sí? Cuando desaparece este modelo comunista,
el que va a surgir como nuevo modelo y, por decirlo así, como nuevo sistema mundial va a ser el capitalista. Con esto, el capitalista también trae sus aportes, sus ideas y todo lo que consideraba como sus avances científicos, todo esto, no se van a tomar en cuenta. Por esta razón, considero que Bernard, al ser influenciado por la Unión Soviética, por tener, eh, por decirlo así, pensamientos comunistas o socialistas, sí, mayor influencia del comunismo, sus grandes aportes que, bueno, científicos, no pudieron ser, o sea, no pudieron trascender en el tiempo. ¿Por qué? Porque los que trascendieron fueron los pensamientos capitalistas, recordemos. Entonces a esto llegamos a la conclusión que si, tú si los aportes de manera de avance tecnológico o científico, los que van a, por decirlo así, mantenerse en el tiempo, van a ser los que queden con tu sistema. Si tu sistema fracasa, tus aportes, o por decirlo así, tus ideas que querían ayudar, o por decirlo así, querían o trataban de que se estableciera este sistema, va a quedar relegado y el que va a quedar es el capitalista.